Ok. Buenas noches. Buenas noches. Eh, Voy a apagar mi cámara porque a veces solamente para saludarnos, porque no te escucho, de ahí se corta. Eh, Quería preguntarte por eh, en el sueño profundo, eh, yo soy, incluso en el sueño profundo, ¿no es cierto? Correcto, Existo como conciencia, correcto. pero sucede que, o no sé si yo no lo estoy entendiendo bien o cómo es, que solo, o sea, durante el sueño profundo, yo no soy consciente de que soy conciencia. O sea, lo sé porque al día siguiente despierto y sigo vivo de alguna manera, pero no es que sea plenamente consciente de, de, de lo que soy en ese estado, ¿cierto? Correcto. No lo Creo que tienes, nadie lo es, no, no lo tienes claro, no es evidente. pero igual existo, igual soy conciencia, porque Cor- persisto, porque al día siguiente sigo vivo. correcto. Ahora, una vez escuché que siempre soñamos, solamente que cuando solamente que la única diferencia entre lo que, entre entre el sueño que podemos identificar, el sueño lúcido, digamos, y el sueño profundo, es que en un momento nos, en uno de ellos nos percatamos de los sueños y en el otro no, que es el sueño profundo. Si no te Pero percatas, si no te percatas de los sueños, ¿cómo sabes que hay sueños? ¿Y cómo podrías saber otros si sueñas o no sueñas en el sueño profundo? Eso no tiene, ese argumento yo lo he escuchado antes, no tiene más mínimo sentido, un absurdo. sí, lo vi en estos videos de neurociencia, ¿no? Entonces, solamente te puedes percatar, o sea, solamente existe de lo que te puedes percatar en todo caso, tú como individuo. En cuanto a esto, ¿no? Al del sueño profundo y el sueño lúcido. Porque igual estos, o sea, ahora que he estado, ahora, de un tiempo a esta parte, en el sueño profundo, o sea, ya no es tan profundo ya como antes. Es extraño, no sé, es extraño, o sea, no puedo explicarlo porque solo lo siento. Empiezas a ser consciente de ti, de- empiezas a ser consciente de ti aun cuando no haya sueños. Sí, podría ser. No estoy soñando nada, pero es como si, no sé, es extraño. Inclusive estoy como si no estuviera durmiendo, o sea, no, a veces me despierto no descansado, digamos, ¿no? Para Lo, hablar. lo que eres no duerme. La Nunca conciencia, duerme. la conciencia es ininterrumpida, ¿sí? Ah, La conciencia nunca es ya, inconsciente, no, no podría llamársele conciencia. entiendo. Tengo una siguiente pregunta. Eh, hay, bueno, hay algo del orden de lo metalingüístico en este camino de la conciencia. Eh, Evidentemente calculo que sí, porque hay cosas que no se pueden explicar con palabras, ¿no? Y, pero me refiero a cosas extrasensoriales y, o sea, supongo que cuando uno se acerca cada vez más a ese estado de conciencia, la manera que tiene de entender y de percibir la realidad cambia por completo, o va cambiando.
Mm, Correcto, en el sentido de que no se percibe como separada de uno mismo, no se percibe el mundo como otro, sino como uno mismo, como el ser, como la conciencia. ujú. Mm, sí, en ese caso las palabras ah, no, no pierden utilidad, ¿no? Pienso, pierden utilidad. Correcto, la conciencia se revela por sí misma, no hace falta palabras para describirla, porque es autoevidente, y la manifestación como tal se hace evidente siendo como es, sin interpretación. La interpretación es Ujú. básicamente la sobreposición de nuestra ignorancia sobre lo que sucede, una interpretación, un concepto, un juicio sobre todo. Sí, sí. Sucede que, claro, teóricamente lo tengo muy, o sea, lo entiendo e incluso lo llego a intuir como posible por un montón de factores, ¿no? Que son mentales, ¿no? Pero El árbol no dice yo soy un árbol, el mundo no dice yo soy el mundo, yo estoy aquí. ¿Quién lo dice? mm, Yo, lo digo yo. O sea que yo, sí, 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 claro, yo limito lo que es, ¿sí? A un nombre y una forma en particular. Sí, le atribuyo características, cualidades. ¿Mm? sí. Eh, Sucede que también es como algo muy natural, instintivo de la mente, en este caso de la mente y del yo, ¿no? Yo tengo un largo recorrido de tratamiento psicológico y también psiquiátrico. Y en este último periodo he dejado de tomar las pastillas, ya estoy como en un momento distinto. Y bueno, sucede que estoy dejando de tomar las pastillas y regresaron pues ciertos pensamientos, ¿no? Intrusivos y esas cosas que sea temas que tocan en las charlas que tenemos y que veo por YouTube que tienes tú recurrentemente, ¿no? Entonces, es como que en este caso un agente químico, ¿no? Hace que estos pensamientos o estas tendencias, no sé si es el nombre correcto, que también lo has utilizado tú, eh, reduzcan, ¿no? Pero ante la ausencia No, del químico, las tendencias, las reprimen. claro, las reprimen, ¿no? Y ante la ausencia del químico, las tendencias estos o pensamientos en general, ¿no? Todo tipo de pensamientos. Ahí están en estado latente potencial, sí, Sí, reaparecen. en estado inconsciente y reaparecen, correcto. Entonces, claro, pareciera que es es la tendencia natural de la mente, ¿no? El estado Y, natural de la mente es quietud, ¿Y por qué nos hemos desviado tanto entonces? por la falta de indagación, de observación, de autoatención. La inatención es la que hace que uno surja como ego, Solo la inatención. correcto. ¿Inatención a qué? ¿A A, la un- verdad? a uno mismo como conciencia. La vez pasada que te hice una pregunta, te dije que daba un poco de miedo y tú me dijiste por qué. Y no supe qué responder
Bueno, da miedo porque es la respuesta de todas las respuestas. Ya no habría más respuestas, ya no habría más preguntas. Mm. ¿Es cierto? ¿Ya no hay más preguntas? Si el ego desaparece, el ego es el que pregunta. Si el que pregunta desaparece, las preguntas no surgen. Surgirán preguntas prácticas, ¿sí? Para, no sé, ¿qué hora es? O, no sé, ¿dónde queda el banco? ¿O a qué hora abre? ¿Dónde tomo el autobús al centro? ¿Cuál es el número del autobús, el metro? Eso. La mente queda como una función, como lo que es, una función, no como un ente, no como un yo, no como lo que yo soy. ¿No? Ujú. Eh, eh, siempre me gustó y me pareció muy, no siempre, bueno, cada vez lo que me llamó la atención al inicio cuando empecé a ver los videos, tus videos, es que te preguntan de todo, lo que sea, cualquier cosa. Y eso me parece muy, me gusta mucho. Eh, ¿Puedo hacer cualquier tipo de pregunta? Preferiblemente si está dentro del tema. Sí, claro. Cuando cierras los ojos Mm, en estas conversaciones que tienes con nosotros, mm. ¿qué es lo que estás haciendo? Nada, se cierran, yo no los cierro, es involuntario. Ah, no los cierras, se cierran, Se cierran, correcto. Se cierran y se abren. pero se cierran bastante tiempo. Yo no lo, yo no lo voy cronometrando. Ya, de acuerdo, de acuerdo. Me llamaba mucho la atención. Cuando el ego desaparece, de hecho, todo movimiento es involuntario, no existe tal cosa como acción consciente o pensamiento consciente. Todo tipo de acción y decisión, Está predeterminado. encontrar pareja, Todo, profesión, etcétera, etcétera, todo. todo está predeterminado. Es decir, no hay nada o nadie que tenga eh, libre albedrío. Pero la ilusión sí existe, la ilusión del libre albedrío. La el libre albedrío es tan ilusorio como como el que lo ejecuta, como el que dice que le pertenece. Lo que uno llama voluntad individual es ese esfuerzo por controlar lo que es, por darle continuidad al recuerdo, al pasado, a lo muerto. ¿Eh? Quiero darle continuidad a una experiencia, bien sea agradable o desagradable, da igual, siempre y cuando me permita mantenerme como ego, da igual, el ego si reproduce placer o dolor. El libre albedrío es como una vaca que tiene una cuerda amarrada al cuello. La cuerda tiene 20 metros y al otro extremo la cuerda está atada a un árbol. A la derecha del árbol todo es limpiecito, bello, con flores, huele bien, organizado, perfecto. Y al lado izquierdo es caótico, desordenado, sucio, terrible. La vaca puede ir a la derecha o a la izquierda, pero no puede ir más allá de los 20 metros de la cuerda. Y la vaca iría a la derecha o a la izquierda teniendo la idea preconcebida de lo que es la derecha y la izquierda. Si no, ¿cómo podrías tú escoger algo que no conoces? ¿Cómo podrías ir a un sitio que ni siquiera sabes que existe? Pensar en algo que ni siquiera sabes qué es. Si esa decisión, esa voluntad está basada
o está condicionada por el pasado, por las experiencias, entonces ¿dónde queda la palabra libre? ¿Sí? En ese libre albedrío. Es decir, soy esclavo de escoger lo que ya sé, de repetir el pasado. No sé si me explico. Sí, Mm. creo. En realidad, sí. Eh, claro, entiendo que eh, conforme vas avanzando, eh, la manera en que, sí, lo que te dije hace un momento, ¿no? Vas entendiendo De- más y más. pero también va cambiando tu manera de existir. La manera de pensar cambia, sí, pero no es un cambio voluntario, es impredecible. Te conviertes en impredecible hasta para ti mismo. Para ti mismo no hay ningún problema, para el otro, no sé, ya eso depende de la mente del otro. Claro, y la cuestión es que uno tiene que renunciar a todo, ¿no? No solamente a lo negativo, entre comillas, ¿no? No, hay que renunciar al que renuncie, a la idea de ser el que renuncie. Si renuncias a todo, pero si no renuncias a la idea de ser el que renuncia, entonces te vas a pegar a algo más. Vas a descartar todo esto, pero tarde o temprano te vas a aferrar a otra cosa. Sí, Si te desapegas de todo y no te has desapegado de tu propio nombre, tu propia forma, entonces no te has desapegado realmente de nada. Porque el apego raíz es el apego o la identificación con este cuerpo. Todos los apegos dependen de ese apego al cuerpo, ¿no? A las experiencias sensoriales. ¿Sí? Tengo que estar apegado al cuerpo, identificado con el cuerpo, para pegarme a los objetos, ¿no? Que quiero experimentar a través de los sentidos si son agradables. A veces si son desagradables, porque mantengo una identificación con el cuerpo, bien sea hasta como sufrido, ¿sí? Como pobrecito yo. Una imagen positiva de mí mismo, una imagen negativa de mí mismo, ¿no? Una imagen de imaginación, si lo que imagino o pienso que soy, y como pienso que soy. Soy el cuerpo y soy así, soy asado. A lo que la imagen de uno mismo desaparece, las imágenes de los otros desaparecen, ¿sí? Lo que creemos que son, lo que pensamos que son, ¿sí? y los sentimientos, ¿Qué hay con ellos? las emociones, Ah, las emociones son reacciones mentales exageradas. Desaparecen cuando el ego desaparece. Los sentimientos son tienen más sentido de afinidad. Las emociones son reacciones personales, ¿sí? Son reacciones basadas en el ego centradas, ¿sí? Lo que está pasando me está pasando a mí y yo reacciono de esta u otra manera dependiendo de mis ideas preconcebidas, por supuesto, porque toda esa reacción es basada en comparación entre la idea que tengo de cómo debería ser algo y cómo algo realmente es. claro, esas son emociones. Y los El sentimientos, sentimiento es más de empatía, donde reconozco al otro como a mí mismo, siento al otro como a mí mismo.
Siento lo que el otro siente como que si me pasara a mí. Ujú. Emociones y sentimientos, ¿no? Mm. Primera vez. Si se muere alguien, a un ser querido, entonces, pobrecito yo, ¿qué va a ser de mí? Sí, Claro. ni siquiera llora por la pérdida de la persona, sino qué va a ser de mí. Es completamente centrado en el ego, ego centrado, egocentrismo, ¿sí? Centrado en el yo, Entonces, donde el centro de atención o de importancia soy yo. las emociones también forman parte de este, del ego, de la mente, entonces. Correcto. De hecho, todo lo que sucede en la vigilia, la vigilia es la mente, es un estado mental. Sí, porque, claro, todas estas cuestiones psicológicas que, bueno, al menos yo y creo que muchos hemos llevado en terapia, eh, para manejar las emociones, ¿no? Manejar las emociones. Mm. Y ahora que te comenté que estaba dejando las pastillas o que ya las dejé, eh, aplique pues esto de estas técnicas, ¿no? Para regular las El emociones. ego es una entidad ilusoria, una construcción mental, un pensamiento, un Sí. pensamiento que piensa ahora que puede controlar esto y lo otro. La mente es una entidad psicológica, una entidad mental, está Mm, construida de pensamientos, sí, está hecha de pensamientos. sí, claro. Este soy yo y yo soy así. Y yo soy así por esto y por esto y por esto. Todo basado en lo que se percibió a través de los sentidos, que por el sentido de separación con lo que se percibe, me pasó a mí, lo defino como mi experiencia, y esa experiencia va construyendo la memoria y yo soy ese recuerdo. ¿Sí? O sea, soy idéntico a eso, ¿sí? Identificación con eso, con el cuerpo y sus experiencias, su memoria, las improntas acumuladas a través de lo que se percibe a través de los sentidos. No la memoria como fenómeno físico, ¿ok? Sino la carga emocional que se basa en identificación con el cuerpo. La carga, perdón. La carga emocional es lo que se piensa a través de lo que se piensa acerca de lo que se percibió a través de los sentidos y lo que pienso acerca del recuerdo, básicamente. Es como yo lo defino y como yo lo defino, me convierto en ello, soy idéntico a ello. Mi vida ha sido miserable, yo soy miserable, ¿sí? Yo soy un miserable porque tenía una vida miserable, me identifico con ello. ¿M? Es lo que Sí, pienso que soy, sí. una imagen Pero mental, una construcción mental. entonces hay otro, digamos, otros conductos, ¿cómo podríamos decirlo? Otros mecanismos que actúan al mismo tiempo que los mecanismos mentales en las personas que no hemos accedido al nivel de conciencia todavía, digamos, ¿no? Donde se manejan estos sentimientos que Son todos, entiendo que son de son todos otro mentales, orden. son todos mentales, son todos la mente. ¿Entiende? Todo lo que sucede en la vigilia y en el sueño onírico es la mente porque son estados mentales. Ujú. Pero Por, por ente, cuando llegas, por ende ilusorio. Entonces la ilusión está tratando de que la ilusión sea mejor de lo que es. claro, pero cuando hipotéticamente estamos eh, en un estado de conciencia, ¿no? Tenemos que seguir teniendo sentimientos, ya no emociones, pero sentimientos sí, ¿no? Por nuestros congéneres, por los otros que Realmente, son, realmente no existen estados de conciencia. La conciencia es una y es siempre igual, no cambia.
La conciencia no está sujeto a cambio o modificaciones. ¿Mm? Es como la Ujú, pantalla del cine. La pantalla del cine no cambia porque la proyección cambie. ¿Mm? sí. La pantalla sigue siendo la misma. Lo que cambia son las imágenes. ¿Mm? Entonces, no se pierde la capacidad de pensar o de sentir o la memoria. Lo que se pierde es el sentido de ser basado en identificación con todo ello. Nuestra realidad es diferente de todo ello. Aún así, nada de ello o nada de eso existe separado independientemente de nosotros mismos. Claro, me preocupa, no me preocupa, pero claro, me preocupa. Pienso en, bueno, cosas, construcciones teóricas, ¿no? En un mundo donde todos hayan alcanzado este nivel de conciencia o estén en la conciencia, pues cómo funcionarían las cosas. Pero son elucubración, que Mm, no, correcto. Mm, sí, es solamente la incapacidad de comprender las cosas mentalmente. correcto. Ahí es donde se llega a ese punto, que la verdadera comprensión no sucede por medio del intelecto, de la mente, de la razón y de la lógica, sino especialmente el conocimiento de ser conciencia depende de la conciencia, no de la mente. Depende de la mente en el sentido de que la mente tiene que quedarse quieta, el intelecto también se queda quieto. ¿Mm? Si le quitas el Mm, conocimiento al intelecto no puede funcionar. El intelecto es un instrumento de discriminación para la toma de decisiones de la vida diaria, derecha, izquierda, arriba, abajo. Si le quitas ese conocimiento al intelecto, el intelecto no tiene nada que hacer. El ego es para quien el intelecto funciona. El intelecto es un instrumento del ego. Si el ego se queda sin mm. la función del intelecto, entonces no tiene nada que, no tiene razón para hacer. ¡Fup! Y colapsa y se disuelve en su fuente. ¿Mm? Y piensas solamente utilitariamente. Correcto, correcto. El intelecto funciona, pero de una forma muy sutil. Y la mente es básicamente el punto de contacto entre la conciencia y el mundo, como un puente, ¿m? Entre la conciencia y la manifestación. De acuerdo. Muchas gracias, A la orden. César. Muy bien.
La última sesión de la semana. No me pregunté. Hola, César. Hola a todos. Tenía una preguntita sobre el samadhi. El estado de samadhi siempre es un estado de la mente. La mente está libre de pensamiento. Pero en el estado de samadhi se pierde la conciencia del cuerpo siempre o a No, veces. no. No le pongan mucha atención al término, a lo que voy a decir en términos sánscritos, ¿ok? Ajá. Digamos que un samadhi donde hay pérdida de conciencia de cuerpo y otro donde no hay pérdida de conciencia de cuerpo. Cuando hay pérdida de conciencia de cuerpo se llama nirvikalpa, nirvikalpa samadhi. Cuando no hay pérdida de conciencia de cuerpo se llama saha samadhi. De hecho, saha es cuando es permanente y cuando es irreversible el estado natural, donde el ego ya no surge de nuevo. Pero aún así, lo importante no es la pérdida de conciencia de cuerpo, lo importante es la pérdida de identificación con el cuerpo. Pérdida de dimensión no me acuerdo. Cuando pierdes la conciencia de cuerpo, tal vez la experiencia sea un poquito más fuerte, si se quiere, ¿ok? O más intensa, o la impresión sería mucho mayor, pero realmente no importa si pierdes conciencia de cuerpo, con que veas al cuerpo como un objeto, ¿sí? Y no como un sujeto, no como yo, es suficiente. Y el concepto de no diferenciación, entonces, ¿a qué se refiere en el estado de samadhi? Igual, no Igual, que no cuando hay cuando la mente está, identificación. cuando la mente está quieta no hay No hay- diferenciación, no hay, la relación sujeto y objeto está ausente, por lo tanto no hay sentido de diferenciación. El samadhi permite el conocimiento de uno mismo como conciencia. Cuando uno se conoce a uno mismo como conciencia, no se percibe nada como separado o diferente de uno mismo, ¿sí? No hay sentido de separación ni diferenciación, ¿sí? Ni independencia, ni juicio de valor. Si no hay dualidad, no hay diferenciación, no hay sentido de independencia y no hay juicio de valor, porque no hay pensamiento. Ok, claro, entonces el estado de samadhi, la diferencia cuando digamos se realiza el ser, por decirlo de una manera, o ser, es que la conciencia de ser conciencia ya es permanente, en cambio en el samadhi se puede volver a, En el digamos, la Nirvikalpa, sí, ignorancia, la identificación, el en el vital, El Nirvikalpa es temporal, correcto. temporal. Mm. La pérdida de conciencia de cuerpo en realidad es irrelevante. Todo el mundo pierde conciencia de cuerpo en el sueño profundo. La única diferencia aquí es que seguiría siendo consciente de ser. En el sueño profundo uno no es consciente de ser. Aún así, uno es conciencia y consciente de ser conciencia, pero no lo tiene claro. De lo que hablábamos en la primera conversación con el muchacho de Perú, creo. Y otra cosa, César, respecto a al testigo, que me he quedado un poco confundido. Ven, por ejemplo, la mente, digo, la conciencia absoluta se le llama, digamos, el testigo último, Correcto. porque es testigo de lo fenoménico, de todos los fenómenos, ¿verdad? Pero en realidad, bueno, no se llamaría testigo porque ¿qué va testigo haciendo que la conciencia es una sola? O sea, que Correcto. Correcto. pero entonces, Se utiliza el término es lo que no quería. El término, tú dices que lo usa en otro sentido. ¿En qué sentido que se usa entonces testigo? para diferenciarlo de la mente, para Para diferen- diferenciar la realidad de la ilusión, para diferenciar la conciencia de la manifestación.
O sea que pero el ego nunca es testigo, la mente nunca es testigo de nada, ¿o sí? Cuando yo No, digo yo la soy mente, la consciente mente, de, la mente se sí es coloca, testigo. la mente se coloca como el testigo, se presenta ella misma como el testigo. Pero cuando yo digo yo soy consciente del cuerpo, soy consciente de mi mente, ahí en ese caso no soy testigo. Correcto. Que, es- Por lo que no se tanto, si involucra. yo soy consciente de la mente, si yo soy consciente del cuerpo, yo soy diferente al cuerpo y la mente. Ah, exacto. O sea, mi realidad es diferente al cuerpo y la mente. Es decir, la mente y el cuerpo aparecen y desaparecen. La conciencia no es permanente, ¿sí? La conciencia es diferente de la mente porque no aparece ni desaparece. La mente está sujeta a cambio y modificaciones, la conciencia no. Mente es nombre y forma, la conciencia no tiene nombre ni forma, ¿sí? La realidad de la conciencia es diferente de la mente. Por eso se utiliza el término testigo. Ok. Cuando se sabe que no hay nada, que lo que el testigo testigua no está separado de sí, entonces la idea de testigo desaparece. Eso es lo que se llama turiyatit, ¿sí? El estado más allá del cuarto. Cuarto. No es que sea un quinto estado, sino que es el estado más allá del testigo. Es decir, ¿quién sería el testigo de qué cosa si la conciencia es solo una? En el que la conciencia no hay nada que atestiguar. No, claro. Y no leí mal, el último que escribí, algo que escribiste de Ramana Maharshi sobre la sueño profundo y la vigilia, donde dice, la vigilia es un estado de ignorancia total. En cambio, hay sabiduría en el estado profundo. Claro, No, decía, ¿cómo se explica? Porque una vez tú decías que ahí hay pura ignorancia, claro, o no, es que está velada la conciencia. se explica de dos formas. Se dice que es Ajá, y- bienaventuranza ilusoria, refiriéndose a la oscuridad, a la ausencia de todo. sí, ¿Ok? Como no hay conocimiento de nada, solo hay conocimiento de uno mismo. ¿Me sigues? sí, no, en ese caso, ¿qué quiere decir? Que hay ignorancia. No, entiendo. No, Eh, no, porque solamente hay conocimiento de uno mismo. ok, sabiduría entonces. Sí. Acuérdate que la bienaventuranza ilusoria se le llama ilusoria porque deriva de algo, de un objeto o de la ausencia de un objeto, en el caso del sueño profundo. Claro. Ajá, Pero Ramana decía que en realidad es la bienaventuranza real, porque esa bienaventuranza del sueño profundo realmente no es por la presencia, no deriva de la experiencia de un objeto, ni de la ausencia de un objeto, sino de la realidad de uno mismo, la naturaleza de la conciencia. debido a la naturaleza de la conciencia como tal que es bienaventuranza. Ok. O sea, que lo único que hay en el sueño profundo es paz, beatitud, silencio, bienaventuranza. Y la conciencia es idéntica a la bienaventuranza, al silencio, es el estado natural de la conciencia. La bienaventuranza que todos experimentan en la vigilia, cuando experimentan un objeto que es agradable, es real. Es real porque la mente está sumergida en su fuente, pero se cree que la bienaventuranza deriva o depende de un objeto, por eso se llama ilusoria, porque es temporal, dura mientras la experiencia dure, mientras haya percepción del objeto del deseo, se está experimentando.
Entonces la mente está quieta, ¿m? claro. Porque no está buscando nada, ya está experimentando lo que deseaba, ya lo obtuvo. Al obtenerlo se queda quieta, se sumerge en su fuente y la bienaventuranza que se experimenta es la de la fuente. O sea, ilusoria de nuevo porque se cree que deriva del objeto del deseo, pero real porque la única bienaventuranza es que hay una sola. El estado de Samadhi, digamos, es un prerequisito para la realización. Correcto, correcto. La mente tiene que estar completamente quieta. Quieta quiere decir sumergida en su fuente, pero no está muerta. Es muy viva. Muerte quiere decir la idea de ser la mente desaparece. O sea, muere la idea de ser la mente. Muere la idea de ser el que está sumergido en la conciencia. Porque se sabe que no es la conciencia, la fuente misma de la mente. Yo soy la conciencia. Ese conocimiento reemplaza al pensamiento, yo soy el cuerpo. Ujú. O sea, ese pensamiento está ausente. ¿Mm? Está muerto. Es lo que quiere decir, está muerto, está ausente, disuelto. Como en el sueño profundo. Está Claro, sumergido, pero no está disuelto, no está muerto, porque surge de nuevo en la vigilia. Cuando hay conocimiento de ser conciencia permanente, aún si uno se refiere a uno mismo como el cuerpo, ¿ok? No hay identificación con él, como un actor que se refiere a sí mismo como Romeo o Julieta en el escenario, pero en el fondo sabe que no es él. Pero pretende muy bien ser Romeo o Julieta, ¿sí? Actúa el papel, juega el personaje lo mejor que puede, lo más convincente posible, ¿cierto? claro. Así es el sabio, se refiere a sí mismo como el cuerpo, pero él sabe que no es el cuerpo. Mm. ¿Ves que el significado de samadhi es mucho más simple de lo que espiritualmente se podría considerar samadhi? Uh, ya lo pones como que si fuera una experiencia sobrenatural esto, ¿no? Es total y absoluta quietud mental. Hay plena conciencia del entorno, pero absoluta quietud mental. Eso fue lo que te sucedió cuando te estaba llegando al ashram de Ramana, ¿no? Dijiste que aún No, estando en ahí el mundo hubo búsqueda, pérdida de conciencia de cuerpo, sí. no se puede considerar samadhi en ese caso también. Sí, sí, no había conciencia de cuerpo. En el paso entre el sueño profundo y la vigilia, hubo un momento donde no había conciencia de cuerpo. Luego había conciencia parcial de cuerpo. El cuerpo parecía como si estuviera hecho de aire. Prácticamente ni se sentía.
Cuando me paré delante de la estatua de Ramana Maharshi, otra vez pérdida de conciencia de cuerpo, pero seguía consciente de ser. Y es, y es esta persona de Venezuela, Ananta Sundari, la que tiene que sacudirme para que regresar, por así decirlo, a la conciencia de cuerpo. No se percibe nada a través de los sentidos tampoco. No hay Nada, percepción. no, no. Si no hay conciencia de cuerpo, no hay conciencia de mundo. Claro. Cuando sucedió en Puttaparthi con Baba adelante, había conciencia de cuerpo, pero no había identificación con el cuerpo. Y luego había como una especie de pérdida parcial de cuerpo. Eso empezó a suceder, pérdida parcial de cuerpo, pérdida total de conciencia de cuerpo. Parcial, total, conciencia de cuerpo otra vez, pérdida parcial, pérdida total. Y yo decía, no, esto que se acabe ya, este para adentro y para afuera, parcial, medio, total, no. Sí, dejaron. Pero después entendí que no se trata de perder la conciencia del cuerpo. Es imposible no tener conciencia del cuerpo permanentemente, imposible. Para manejarse también en el mundo. Correcto, no puede funcionar si no hay conciencia del cuerpo. Que lo Pero importante la es lo que es importante es la pérdida de identificación con el sí, cuerpo. eso sí, Lo que se llama la falsa conciencia, yo soy el cuerpo. claro, Mm, pura ignorancia. mm. Y aún así, a veces me sucedía que estaba hablando con alguien y empezaba a perder conciencia del cuerpo. O sea, tenía que tocarme la pierna para saber que el cuerpo estaba allí. O estaba hablando y había con total y absoluto olvido de mi rostro, o de cómo se ve, o cómo era mi cuerpo. Olvido completo de- Más de una vez salí a verme en un espejo o en una vitrina en un centro comercial donde trabajaba porque había olvido de... Pues, era como una especie de locura. Qué loco, diría Ana, qué loco. Mm, mm, mm. Pero había conciencia mm, de ser conciencia. Mm. Entonces toma tiempo establecerse en su estado natural, en nuestro estado natural. Y pareciera que fuera algo nuevo al principio, cuando es lo natural, es normal, es lo que es permanente, ¿no? Porque el ego pues tiende a rebotar. Pero ya es un ego muy débil. Mm, No, sí, y ya no hay, aunque surge, ya sabes que ahí está. De ahí en adelante es básicamente irreversible. Sí. Por eso yo digo que se asemeja a que te cortan la yugular. Mm, Ya ahí está, está. ya está, no hay vuelta atrás. Lo que tienes que esperar es a que te desangres. ¿Sí? Y a veces el desangre duele, ¿sí? Porque el ego trata de aferrarse a sus últimos objetos, ideas. Mm. La media naranja espiritual o, o cualquier otra, o cualquier otra cosa, ¿sí? La vida monástica, el celibato, la alimentación vegetariana, vida meditativa en solitud, en soledad, en tu cuarto, no sales más de ahí, nada, nada, nada de eso, nada, 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 nada.
Y te das cuenta, no importa dónde esté el cuerpo, en la India o, no sé, en Manhattan, ¿sí? Trabajando o rezando o meditando, da igual. ¿Sí? Te das cuenta que no tiene nada que ver con el cuerpo, ni sus actividades, ni su condición física, ni nada, nada, ni su estatus social o marital o, o cualquier otro estatus. Es simplemente darse cuenta de que uno no es el cuerpo, de que nuestra realidad, sin nombre y sin forma, no está limitada a un nombre y una forma en particular. Eso es todo. Inclusive, si el aparente estado de diferenciación surge por la necesidad de la practicidad del momento, el aparente estado de diferenciación no cubre el estado de diferenciación. ¿Me explico? Sí. Ah, no se pierde el conocimiento de ser conciencia y no se pierde el conocimiento de que no hay nada externo separado de la conciencia de uno mismo. Mm. Aunque aparentemente así fuera a la hora de comunicarte o despertar, pero no lo cubre. ¿Sí? Entonces ya si piensas o si no piensas, si haces o si no haces. Gracias, que A está. la Ah, orden, sí, a la gracias. a la orden, Ah, pasa, Ana. Gracias, César. a la orden. Gracias, Tanti. Gracias mille. Buenas noches. Hola Prego, César, prego. Hola, ¿cómo estás? bien. Cómo se dice César, gracias? Gracias en argentino. ¿cómo? ¿Cómo se dice gracias en argentino? Gracias. A ver, dime. Ay, para que me olvide. No, sí, César. Eh, estos días en los satsang, bueno, en realidad he tenido presente, de alguna manera es como que es como si se fuera afinando la atención, no sé, vos me dirás ahí, pero la impresión que tengo es que antes eh, me daba cuenta cuando surgían los pensamientos. Y ahora
no sé si porque en algunos satsang de esta semana me tocó varias veces cuando decís, pero los pensamientos surgen de un pensador, que es la fuente de. Los pensamientos surgen de la mente y la mente surge de la conciencia. El pensamiento yo surge de la conciencia. Y luego que surge el pensamiento yo, surgen los demás pensamientos. Claro, claro, Lo que pasa es que la gente entiende como mente a los pensamientos, pero no al pensador. claro. Por eso te digo que esta semana es como que no sé si me tocó en particular, pero eh, lo dijiste en varias oportunidades. eh, Porque es como sutil, porque es como si el pensador se escondiera de alguna manera, estuviera Mm, medio escondido y aparecen los pensamientos, pero aparecen porque hay una fuente que es el pensador, mm, ¿no? correcto. Y bueno, y a raíz de ese, como de eso en particular, que como que es- estaba como súper presente, en algún momento dijiste en una de estas reuniones, dijiste, bueno, pero ¿qué son los pensamientos? A ver, veamos qué son los pensamientos. Mm, Nada. mm, Dijiste nada y cuando dijiste eso, es como que se puso en evidencia de una manera no intelectual, no sé, mm, que son nada y lo que ve todo, digamos, lo fijo, es la existencia, pero la existencia no es algo tangible, pero es evidente, correcto, ¿no? correcto. Y es como que perdió no sé, se hizo evidente de alguna manera, Mm, así como un rayo, ¿no? mm, Que, que la existencia no es el cuerpo. correcto, Por eso es evidente, pero no tangible. correcto. Es que loco, cómo caen, ¿no? Estas cosas que vos dijiste la palabra nada y es como que se desató una comprensión Mm, condensada, no sé mm, cómo explicar, mm, y, y como experiencia. correcto. Sí, cuando yo pienso que el mundo es redondo, o que es justo o es injusto, eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Y, Sí, y eso es lo que yo llamo los pensamientos o mis pensamientos. sí, Ahora, pero ¿quién piensa eso? Yo. Yo, César, es decir, yo soy César y yo pienso esto. Ese yo es un pensamiento. sí, sí, Eso es a lo que se refiere como realmente como mente. sí, Ese pensamiento yo surge de la conciencia, claro, como todo lo demás. claro, claro, como todo lo demás, claro. Por eso, ¿de dónde surge de mí? ¿A quién le surge? A mí. Ok, ¿a mí quién? Pero cuando yo indago y veo al mí, a ese yo, lo hago como si yo fuera el ego. Claro, Y esa es la forma de ahí se hacer que pone el en ego, evidencia, esa es la forma de hacer que el ego claro, se observe a sí mismo. Al observarse a sí mismo, desaparece, porque ese sí mismo es la conciencia. claro. Mm. Es como sacar los espejos. ¿Yo quién? Déjame ver quién realmente soy, porque lo que la mente realmente es conciencia, la realidad de la mente es conciencia, al igual que la realidad de la serpiente es la cuerda. ¿No?
claro. Es sacar los reflejos, César. ¿Mm? Es como retirar los reflejos, los espejos, perdón. Correcto. Porque hiciste ese ejemplo en una de las reuniones. Mm. Si quitas el Claro, espejo, se va el reflejo. claro, es el sueño profundo eso. Y lo que queda es el cuerpo solo, el yo solo. ¿Sí? Claro, Eso es lo que Baba decía, ¿cuánto es 3 menos uno? Y todo el mundo decía 2. Él decía, no, uno. Por favor. Sí, 3 menos uno. Entonces él decía, está el cuerpo, está el reflejo y está el espejo. ¿Cuántos hay? 3. Quita uno, el espejo. ¿Sí? A lo que quitas el espejo se va el reflejo como el espejo y queda uno. Así que 3 claro, menos uno es uno, decía. Y todo el mundo claro, quedaba chino. claro. Y a medida que se va sosteniendo, digamos, la autoindagación de manera más espontánea, es como que se va poniendo en evidencia que lo único que hay es estoy yo solo y nada más. Como decía Ashtabakra, sí, tú eres el testigo solitario de este universo. Claro. Y César, una cosita que a raíz de esto de esto que te comentaba de que en realidad la fuente ilusoria es el yo pensador, ¿no? Mm. Eh, el mundo es una proyección, el cuerpo es partiendo del cuerpo, digamos. Yo cuerpo es una proyección y aparece todo el resto, ¿no es cierto? Mm. Entonces, eh, porque estaba una amiga hablando de que ella veía el aura, qué sé yo. Franca decía que ella veía alucinaciones y cada quien veía y yo, y yo, y yo mientras estaba esta conversación decía, y yo estoy alucinando esto también. Entonces, es Mm. toda una gran Mm. alucinación, digamos, de alguna Mm. manera. Pero el ego es el que asume ser Claro, el, por eso, ser, por eso. ser- ser el Yo vi- veo esto. es el que asume Claro. ser el vidente. Mm. Claro, claro, claro. Es el vidente, claro, Mm. claro, claro, Mm. claro, claro. Claro, se auto atribuye una realidad para poder proyectar después lo que sea, ¿no es cierto? Se Para, autodenomina digamos, parecer que se proyectan cosas. Primero se atribuye la realidad como ente y de ese ente surge todo, cualquier peliculita, digamos, que Mm. proyecte cada Mm. quien. Mm. Mm. Ujú. Está Correcto. bien. Mm. Está bien, está bien, está bien. Está muy bueno. Está muy bueno eso. Ay, se fue la luz. Corre la puerta, Fran. Bueno, era eso, era eso. Qué bueno que me... ¿Eso fue un corte de luz? No, 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 no. Se corrió la puerta porque está corriendo viento acá Ah, y qué bueno, qué bueno. Qué loco cómo cambia toda la perspectiva de todo lo que... De todo. mm. Sí, qué bueno, qué bueno. Se fue la luz, qué buena, se fue la corona. Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
Bueno, era eso, César. Ok, muy bien, Muchas gracias. a la orden. Un abrazote fuerte, gracias. Igual. Mm, muy bien, justo a tiempo. 10 de la noche. Entonces nos vemos. Ah, estaba viendo el calendario porque mis empleados me estaban ofreciendo vacaciones. Perdón, mis jefes me estaban ofreciendo vacaciones. Entonces, entonces aquí en el calendario, casualmente este año, 24 y 25 es miércoles y jueves, y 31 y primero es miércoles y jueves, la semana siguiente. Entonces tendríamos solamente 26 y 27, que es sábado y domingo, y luego el 2 y el 3, que es sábado y domingo, y luego a partir del 7 continuamos ya corrido. Entonces 24 y 25, miércoles y jueves, no hay trabajo. Y 31 primero de enero, el Día del Trabajador, no, no, el primero de mayo, que primero de enero. Y el 31 y el primero tampoco hay trabajo. Comenzamos el día después de Reyes, que es el 6 de enero. Entonces nos vemos el miércoles. Vilma. Mm, muy bien. ¿Dónde está? Ah, ok. Adiós.